1994. Y Adolfo, ¿Quieren acercarse para este lado, 1991. gente? Ahí tenemos, decimos que el padre, ahí estaba comentando, el padre de Adolfo no estaba muy conforme. Y de hecho decía que Silvina era la más feaza de la Socalco. Macanudo del padre. Un amigo. Pero sin embargo decía que era la más inteligente de las seis hermanas. Bueno, miren, esta casa después Vicky les va a contar arquitectónicamente cómo está diseñada y demás. Pero como toda casa pintoresquista, fíjense que las casas pintoresquistas se desarrollan en varios niveles. En este caso, esa ventana que vemos aquí sobre la derecha, debajo de esa lucarnita, era la habitación original de Bioy. Ellos dormían en habitaciones separadas, no dormían en habitaciones juntas. Después vamos a ver cuál era la habitación de Silvina. Esa era la habitación de Bioy. Era como un escritorio más bien, ¿no? Donde estaba su escritorio de escribir para escribir sus libros. Acá en Mar del Plata escribían mucho. De hecho, se dice que el libro El jardín de los senderos perdidos de Bioy y de Borges lo escribieron acá. Comprobable, pero... Bueno, de hecho, muchas obras fueron al cine. No sé si vieron la película Los que aman odian. Ese es un libro del año 1946 que lo escriben, el único libro que escriben Silvina y Bioy juntos. Y lo llevan al cine de mano de Luciano Lopilato y Guillermo Francella. Está recreado en un hotel en la playa. Y bueno, Bioy escribía siempre cuentos fantásticos y cuentos de suspenso, así que ese caso fue el único que Silvina lo escribe con su marido. Pero, fíjense esta escalerita. Ustedes van a decir, esa escalera no es la original. No, porque cuando la casa se recibe, esta casa la va a vender Bioy. Cuando después muere Silvina, claramente esta casa estaba deshabitada del año 1972. Así que la casa estaba en pésimas condiciones de mantenimiento. Los techos caídos, había pastos hasta más de 20 centímetros adentro de la casa, enredaderas, realmente estaba en pésimas condiciones. Y esa escalerita, no, claramente no subsistió el tiempo, pero la gente de que compra la casa, que le compra la casa a Bioy, Bioy fallece en 1999, recrean esta escalerita, la vuelven a construir. ¿Y por qué era importante esta escalerita? Cuando Silvina se iba a dormir, cuando reciben la casa y empiezan a construirla, hacen esa escalera. En realidad, esta es la marca de la antigua escalera. Están las marquitas no se alcanzan a ver muy bien. De este lado se alcanza a ver la marca de la antigua escalera. Pero ¿por qué era importante la escalerita, la antigua, no tanto esta? Porque era un aula. Porque de ahí Bioy se escapaba con Borges aquí en Mar del Plata para salir de noche sin que Silvina se diera cuenta. Así que salía por el lado de la cochera y se escapaban y volvían a entrar y Silvina no se enteraba que Bioy había ido también a hacer de las ollas aquí en Mar del Plata. O sea que no solamente en Buenos Aires, sino que también aquí en Mar del Plata Bioy salía con su amigo Borges. La casa en su origen pertenecía a Diógenes de Urquiza y a María Luisa Ocampo, que son estas personas que tenemos aquí. Diógenes de Urquiza era el nieto del que había sido presidente Urquiza y esta señora Ocampo era la hermana del papá de Victoria y Silvina. La tuvieron en el año 1908, es una obra del arquitecto Bassett Smith, el mismo arquitecto que hiciera la Villa de los Blaquier, y estamos frente a una casa de neto corte pintoresquista de sesgo inglés. Fíjense ustedes los techos, fíjense las ventanas, que tiene ventanas que se denominan guillotina, como era la de los trenes antes, que subían y bajaban.
Y en esta casa los picaportes de las puertas son de un tan buen gusto que tienen como una pequeña imagen de la reina Victoria de Inglaterra. La casa hoy está funcionando como una escuela, pero muchas de sus partes se mantienen de manera como era. En el año 1942, Silvina, que era la sobrina de la dueña de la casa, se la compra en un remate y deciden entonces usarla como casa de veraneo. Así que entonces Villa Silvina es una casa declarada patrimonial, una casa que todavía no, es muy pocas las casas marplatenses que todavía conservan un jardín que ocupa casi toda una manzana entera, porque la casa está recostada sobre un lado. Así que eso es lo interesante de valor patrimonial de esta casa. Bueno. ¿Por qué Victoria estaba presa y tú tenías el conflicto con el régimen del presidente Perón? Sí, Victoria era una declarada antiperonista. Así que en ese momento, para el primer peronismo, digamos, en la primera parte del peronismo, Victoria no tuvo mayores inconvenientes. Pero ya para el segundo periodo, en el año 1953, Victoria es encarcelada por espacio de 26 días. Y como ella tenía una relación muy importante con muchísimos intelectuales de todo el mundo, que comenzaron a escribir de todas partes del mundo al gobierno peronista para que la soltaran. Finalmente, después de 26 días, Victoria es liberada, pero con la condición, sí, era como una condición, Victoria estuvo vigilada hasta el fin del régimen peronista. ¿Por qué? Porque ella era abiertamente contraria al régimen de Perón. Así que ella tenía completamente ideas completamente diferentes y bueno, en ese momento fue perseguida y muchos amigos de ella lo cuenta también en su biografía, no volvieron a aparecer. O sea que ella los perdió o se exiliaron. O sea que no era la única que estaba perseguida en ese momento. Así que bueno, era una época difícil para expresar abiertamente las ideas, ¿no? Bueno, Victoria era un alma libre y lo hacía. También porque ella tenía muchos contactos y sabía que no iba a ser tan fácil, digamos, quedar presa. De hecho, gente, ella cuando cae presa hace una huelga de hambre por 2 días y no permite tener ningún abogado. Ella dice que estaban violando sus derechos constitucionales. Y bueno, finalmente después de casi un mes la liberan. Pero bueno, también ayudada por todos los intelectuales que tenía en todo el mundo. Y Borges fue otro perseguido. Borges también era opositor. Perseguido, claro, abiertamente. Él también tenía ideas completamente contrarias al peronismo. De hecho, Borges dice, ¿por qué no soy peronista? Dice, porque yo fui a la escuela, ¿qué? O sea, ahí me enseñaron a leer y a aprender. Entonces, Borges no era claramente perseguido. O sea que era un grupo... 1908. Era un grupo que claramente estaba en contra de las ideas del gobierno. Así que bueno, ¿contestar? Bueno, gente, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que les haya gustado